Mi nombre es José Luis Barliza. eh, Tengo 25 años, soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Ya voy en el último semestre, afortunadamente. Y también soy cuentero. Llevo haciendo cuenterías de hace más o menos 3 años, voy a cumplir en julio. Y resulta que pertenezco al taller de narración oral de la universidad, del grupo artístico institucional, que nos llamamos Nornas, y tenemos el espacio en Nacho Cuenta. Inicialmente, esa es mi historia, así a brochazos. Y les voy a contar una historia como abrebocas. Ulises Peradita era un físico teórico de la Universidad Nacional de Colombia. Él tenía un gran amor hacia su profesión. Comenzó a desarrollarla todos estos años con infinita ternura, con infinito amor, hasta que encontró su segundo amor, la que venía a ser su esposa. Ellos se casaron más o menos en el año 70 y vivieron una vida muy feliz hasta que en el 77, pues ella por un accidente murió. Los años pasaron y se dedicó enteramente a la física. Hasta que en el año 2014 le dijeron que tenía que pensionarse ya, que ya llevaba mucho tiempo en la facultad. Y ahí decidió llevar su física teórica a la práctica. Y en medio de la teoría de cuerdas, en medio de conocer todo eso que él sabía, decidió construir una máquina del tiempo. Y la logró. Era como una pedalera plateada, una palanca roja. Y además de eso, tenía un teclado similar al de los números del computador. Hay un pequeño mapa del mundo y una pantalla verde con unas letras negras que indicaban la fecha que se quería. Arriba se había un par de bombillos verdes, que eran las cargas que habían, y solo habían dos. Él comenzó a pensar cómo podía cambiar la historia del país, cómo podía transformarse todo eso que él había vivido como colombiano. Comenzó a pensar en un momento específico de la historia y pensó en el Bogotazo. Introdujo en el teclado 9 de abril de 1948. Bajó la palanca roja. Apareció en medio de un destello y vio a Roa, el asesino de Gaitán, metiéndose la mano derecha entre la gabardina, a punto de sacar el revólver. En ese momento, él lo empujó con todas sus fuerzas y el revólver rodó por las calles bogotanas. En ese momento, la gente se vino encima de Roa y comenzaron a atacarle. Se ha salvado Gaitán. El bogotazo nunca ocurrió. Y comenzó a pensar cuándo podía ser el segundo cambio de historia. Pensé en 1977, el día en que su mujer murió. Bajó la palanca nuevamente y apareció un chapinero en medio de una llovizna. Había un conductor borracho de 2 cuadras. En ese automóvil venía a ser el causante del accidente que venía a terminar matando a su esposa. Él cogió su bastón, comenzó a ir a toda velocidad en medio de la vejez. La empujó, pero a pesar de ser tan buen matemático no calculó lo suficiente, porque en ese momento el carro que venía a embestir a su esposa llenó sus ojos con un par de faroles blancos y comenzó a pasarle por encima, y por las ruedas comenzó a rodar su carne, y así comenzó a despedazarlo hasta darle muerte. Y hubo un destello en mitad de las calles del 77 y desapareció. Dice el reporte policial de abril de 2014 lo siguiente. En la casa de Ulises Pereira se encontraron los siguientes objetos. Una máquina plateada extraña con un montón de números y una palanca roja. Un cuerpo destrozado de él en mitad de la sala. Pareciera que un carro le hubiera pasado encima. Y en la mano derecha, con todas las fuerzas del mundo, tenía la foto de su mujer. Muchas gracias. El objetivo de este taller es primero que se diviertan, que pasen un buen rato, un momento agradable. No van a salir cuenteros del taller, pero sí van a tener unos tips para poder mejorar su hablar en público, para tener más creatividad al momento de improvisar y tener una mejor dicción de las palabras. A mí personalmente me ha ayudado mucho a pronunciar mejor y a expresarme mejor. Inicialmente vamos a hacer ejercicios de calentamiento, ejercicios de dicción, entender qué es un cuento, cuáles son las funciones de un cuentero, qué es lo que debe ser y cómo uno se debe entrenar. Hacer todos esos ejercicios día a día les va a servir mucho.
también armar sus propias historias y a poder desarrollarse de esa manera. Entender unas reglas básicas, también se les va a enviar un paquete escrito, que es un decálogo de Cortázar, cuentos en verso de niños perversos de Roald Dahl. Y la idea es que lo disfruten, lo lean como complementario al taller. Entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento de voz para poder pronunciar mejor las palabras, para poder proyectarlas mejor, para tener mejor entonación. ¿Listo? Son 3 ejercicios básicos. La idea es que ustedes en sus casas lo hagan. Es un poco chistoso inicialmente, pero es bastante sencillo. Entonces necesito que respiren todos profundo, ingieran todo el aire que puedan. Inhalen, inhalen, inhalen. Y van a hacer lo siguiente. Como una moto. Eso les va a ayudar a calentar los músculos de los labios. Entonces, cuando tengan que hacer versos o hablar muy rápido, se les va a entender mucho mejor. Los músculos de la laringe, de la boca, son como cualquier otro músculo. Si no se calientan, se pueden lesionar. Pueden generar carraspeo, tos, molestias en las cuerdas vocales. Entre más usted caliente, mejor ejercicio podrá hacer. Y lo mismo aplica para hablar en público. Entonces, van a hacer 3 sesiones de cada una de 1 minuto, lo que más puedan inhalar. Y ustedes inhalan. Luego van a hacer el siguiente. Vuelven a inhalar mucha aire y van a hacer así con la lengua. Van a hacer R's. Y el tercer ejercicio es hacer y después sueltan. Inicialmente ustedes van a sentir unas vibraciones a nivel de los senos paranasales, que está el frontal, el maxilar. Entonces, lo que hace esa vibración del y todos estos es que van a estimular y calentar el moco que está en sus senos y el aire que se encuentra. Inicialmente es una mejora evolutiva para ponernos de pie y para poder hablar mejor. Entonces, si lo hacen vibrar, incluso si sufren de rinitis o esto, dicen algunos de que incluso se les pueden salir los mocos, entonces traten de hacer esos ejercicios en un sitio privado, si usted es rinítico, si tiene muchos mocos, y inicialmente es así. Entonces usted lo hace y cuando deje de sentir frío, usted ya está listo. Uno ya está listo para poder hablar, para poder hacer los ejercicios de voz, para poder leer versos. Entonces, y si usted tiene alguna exposición, alguna presentación en el colegio o en la universidad, donde se encuentre, esto le va a ayudar a que usted pronuncie mejor las palabras y que las diga más fluidas y más rápido. Entonces, hágalo. Recuerde, inspirar mucho, espalda recta. Segundo ejercicio, inhala, espalda recta, lengua. Y tercero, hacer donde se sienta como una vibración en el rostro, similar a lo que hacen como en yoga. Y esto, digamos que son 3 ejercicios básicos para que usted pueda mejorar su dicción, su proyección de voz y esté listo para calentar. A continuación, vamos a leer un fragmento de Cuentos en verso para niños perversos. Todos van a tener acceso a los fragmentos del libro. Son cuentos muy sencillos, son muy atrevidos, son muy lindos, son muy bacanos de leer. Entonces, inicialmente les voy a leer un fragmento de La Cenicienta. La idea es que después de que hagan el ejercicio, el hecho de leer poesía, leer versos, ayuda a construir mejores imágenes y a que ustedes tengan mejor emocionalidad dentro de sus voces, tengan mejor prosodia. Se vendría siendo eso. Entonces, la idea es que lo lean, vean el cambio de cuando uno ya calienta a cuando uno lo hace en frío, si quieren hacer el ejercicio como experimentación, y se diviertan. La idea es que ustedes hagan dentro de un espejo, frente a un familiar, hagan mucha mímica. Entonces vamos a leer Cenicienta, un pedacito.
El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y la pequeña se queda en la bodega y a partir leña. Allí, entre los ratones, llora y grita, golpea la pared y se desgañita. Quiero salir de aquí, quiero salir de aquí. Malditas brujas. Os arrancaré el moño por granujas. Y así hasta que por fin asoma el hada que por el encierro en que está su hijada. ¿Qué puedo decir por ti, Seni querida? ¿Por qué gritas así? ¿Tan mala vida te dan esas lechuzas? Fritas todo porque ellas van al baile y yo no voy. La chica patalea furibunda. Pues yo también iré a esa fiesta inmunda. Quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, pendientes de coral, panties de seda y aroma de París para que pueda enamorar al príncipe enseguida, con mi belleza fina y distinguida. Y dicho y hecho, el punto Cenicienta en menos tiempo de que el que aquí se cuenta, se personó en palacio en plena disco, dejando a sus rivales hechas un cisco. Entonces, a través de este fragmento, ustedes en sus hogares traten de darle su estilo. Puede ser diferente. Cada persona es diferente. La intención que le vayan a dar es distinta. Entonces, léanse pedacitos del cuento. Les ayuda a hablar más rápido, les ayuda a pensar en versos, les ayuda a ser un poco más desinhibidos. Entonces, inicialmente, realicen este ejercicio y lean los cuentos, que son muy divertidos. ¿Qué es un cuento? Los cuenteros, especialmente acá en Colombia, tuvimos una cosa muy particular, a diferencia del resto de Latinoamérica y el resto del mundo, es que nosotros somos muy callejeros, a diferencia de la mayoría de cuenteros a nivel mundial y cuenteras, son profesores y profesoras. Nosotros somos estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, personas que dejaron comediantes, personas que nacen en las calles su arte y se va transformando, inicialmente con una tendencia política, con una tendencia social diferente, no tanto con un cargo pedagógico. Pero hay muchas veces que cuentan anécdotas y digamos que hay una cosa que dice mi profesora Ana Dávila, gran cuentera y gran mujer, que uno solo cuenta lo que valga la pena ser contado. Inicialmente, si uno cuenta cuentos de principiante o cuando uno está arrancando, uno tiene que buscar una historia que lo inspire a uno. Y los cuentos es lo mejor que puede contar un cuentero, más allá de una anécdota. Una anécdota puede ser muy chistosa. Mi mamá es excelente contando anécdotas, mi papá es excelente contando anécdotas, pero un cuento necesita que sea un cuento. ¿Qué es un cuento? Todos lo sabemos. Inicio, nudo y desenlace. Esos tres son básicos. En el inicio usted va a construir el mundo, le va a dar unas bases, les va a dar un principio, va a construir el status quo. Y en el nudo usted va a poner donde se va a dar el conflicto, el problema, la historia, los hechos más importantes se van a dar ahí. Posiblemente usted vaya a gastar más su historia en construir un excelente mundo, como un 75, como un 50% del primer acto. En el segundo acto, que es el nudo, es donde el primero hace el movimiento irreversible nuestro personaje, el personaje avanza dentro de la historia y se enfrenta al conflicto, al problema, aparecen los antagonistas. Y el desenlace, el final, es donde llega el clímax. Usted vive normalmente por contar esa parte del cuento. Es el motivo por que queremos llegar. Cortázar decía algo muy bonito, es que los cuentos, a diferencia de las novelas, se ganan por nocaut, no por puntos. Haciendo un símil con las peleas de boxeo. Uno tiene que dar un final contundente, algo que deje frío al problema, algo que le dé solución al problema que usted puso. Y tendrá más coherencia su final, su clímax y todo lo que haya pasado, entre mejor usted haya dado un primer acto, entre mejor sea su nudo, entre mejor sea su primer acto, su status quo, corrijo. Y el nudo tendrá sentido y puede que sea positivo, puede que no sea positivo, como pasa en las películas, como cuando Matrix muestran que Neo no es el elegido, pero al final Neo sí lo era, o dependiendo del punto de vista. O como Hércules en las películas de Disney logra transformarse en el héroe que tanto quiso, o cuando el héroe falla también nos da para continuar. Y el lenguaje en la cuentería se presta mucho para ser más cinematográfico que escrito. Entonces, pero inicialmente, un cuento tiene que ser, si usted va a contar cuentos, tiene que darse cuenta que es un cuento. La vida de uno no es tan interesante como parece, y eso que yo, créanme, que yo ya soy, uno es estudiante de medicina, ve muchas cosas, y no, realmente son anécdotas, son muy agradables para pasar un rato,
Incluso anécdotas se pueden volver cuentos, ¿sí? Si uno las mete en una estructura de 3 actos, de inicio, no desenlace, uno se puede dar cuenta que se pueden narrar. Pero un cuento tiene que ser esencialmente, usted es el transportador del cuento. Inicio, no desenlace, y entre mejor tenga estructura de 3 actos, mejor construido está narrativamente, y en caso de que usted llegue a fallar como cuentero o como escritor, eh, digamos que si usted tiene marcado su historia en esos 3 actos, tiene menos posibilidades de que se le vaya a caer el cuento. A diferencia de lo que se cree, uno necesita un lenguaje que sea entendible, que sea sencillo, no hay que ser tan elaborados, tampoco es que usted esté dando una poesía así súper increíble, la cosa súper wash. No, tiene que hacer un lenguaje que sea entendible para su público. Existen muchas opciones, existen muchas formas de verlos, pueden ser cómicas, que en nuestro país se dan mucho, pero que sean accesibles inicial, y depende con quien usted esté conversando, con quien esté contando. Si usted sabe que esa población no le va a entender, pues complejo, pero por ejemplo, si está en público universitario, usted puede utilizar un lenguaje mucho más elaborado. Entonces, usted tiene que partir de que, y usted donde se sienta cómodo, finalmente. Usted puede utilizar palabras muy rebuscadas, que a veces uno puede hablar como de cosas de la medicina, como el tipo tenía un peristaltismo en su sistema digestivo que estaba a millón. Y resulta que su esfínter anal estaba haciendo así, 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 y comenzó a tener un proceso diaforético, que es decir, se comenzó a bañarse en sudor para decir que una persona está nerviosa. Entonces tampoco tenga miedo de tener un lenguaje técnico, pero que sea cómodo para usted y que la gente lo crea. Es importante de que usted esté seguro de lo que dice para que la gente lo considere verosímil, creíble. También su lenguaje corporal es muy importante. Entonces, este muñequito se va a llamar Paco, es el que me va a acompañar hoy. Y cuando usted comienza, uno normalmente cuando está nervioso comienza a bailar de un lado para otro mientras habla y comienza a hacer estos movimientos y comienza a irse de un lado para otro y comienza a hacer esto. Eso no se debe hacer a menos que usted tenga una intencionalidad dentro de su cuento, pero es señal de que usted está nervioso. Y cuando se mueve de un lado para otro y sus manos comienzan como a entremezclarse y usted comienza a agachar la cabeza, entonces no, te coja una posición cómoda, póngase de pie, muestre que usted está ahí para contarles algo, ¿sí? Quien se para en escena tiene algo que contar, entonces eso es importante, sea porque el cuento le gusta, sea porque usted lo hace sentir mejor contar lo que está contando y sentirse mejor consigo mismo, ya sea el conflicto clásico del artista que está conflictuado con su sociedad, o transmitir un mensaje, sea político, sea académico, sea social, sea cómico, sea de ternura, sea de amor, usted debe ser una persona convencida. Entonces usted tiene que apropiarse mucho de eso. Inicialmente, eh, es lo primero que uno debe hacer y es lo que más cuesta. Además de que los cuentos se deben practicar más o menos unas 100 veces para que uno tenga interiorizado eso. No es que uno tenga buena memoria, de todas maneras uno rememora sus cuentos al momento de entrar en escena. Entre más se practique, mejor uno lo hace. Eso es para todo en la vida, sea hacer deporte, sea hacer academia, sea lo que usted quiera. Entonces, entre más práctica usted haga, más sumado a todos los ejercicios que ha hecho, usted tendrá mínimo una mejor expresión corporal y una mejor expresión oral. Entonces, practique. Practique y también darse cuenta de cómo usted habla. Mirar si las groserías son necesarias, mirar si hay que tener un lenguaje más o menos limpio. Uno cuando se para en escena también tiene que ser consciente de que uno le está hablando a un público y que está influyendo sobre él, para bien o para mal. Entonces, sea firme, ancles en sus pies, sea convincente de lo que diga, no sea intimidable y cuente lo que usted desea contar, que usted quiere contar algo, porque algo vale la pena en su corazón por ello. Entonces, cuéntelo. Ahora ya que tienen como más herramientas, resulta que uno tiene que ser bueno improvisando. Cualquier cosa puede pasar en escena, dice un amigo. Y de hecho es verdad. Entonces uno tiene que estar preparado y la mejor forma es improvisar. Y también para improvisar uno tiene que ser muy creativo y saber de lo que está hablando. Entonces, primero, tener muy interiorizado su cuento. Y segundo,
estar dispuesto a que le rompan las reglas de lo que ocurre, ya sea por el público, ya sea porque un perro está pasando por atrás suyo, ya sea porque esté pasando un avión, es jugar con todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio que se les va a enviar dentro del paquete escrito, que van a tener como un creador de cuentos. ¿En qué consiste? Van a tener un personaje, van a tener un lugar y van a tener una actividad. Y de hecho, cuando ustedes ya se sientan con más confianza, pueden jugarlo con sus amigos o en general, pueden hacer sus propios cuentos. Entonces, ¿en qué consiste? Inicialmente, usted coge un personaje, puede que le salga cerdo y le aparezca un lugar como Marte y aparezca una acción como podría ser fritar empanadas. Entonces toca explicar cómo los cerdos llegaron a Marte, cómo se pusieron a fritar empanadas, por qué fritaron empanadas y darle una historia a ese cuento. Y cuando usted piensa de esa forma, se vuelve mucho más creativo. O, por ejemplo, centauros, lugar, Brasil y acción, guerra. Estaban en guerra contra los unicornios. Entonces usted explica por qué los centauros y los unicornios tuvieron un problema contra los tratados de paz de 1867, el cual habla de que los centauros podían tener unas tierras hasta la Amazonía de Brasil, pero no pueden invadir las tierras de los unicornios, pero decidieron invadirlas y comenzó la guerra. Entonces, cuando usted tiene ese pensamiento y lo estimula, va a ser mucho mejor. Entonces, la idea es que usted se arriesgue a contarse un cuento de estos. Entonces, por ejemplo, sigo con la idea de los unicornios y los centauros, que está como chévere. Entonces, los unicornios decidieron tomar medidas, decidieron demandar ante la Organización Mundial de la Salud porque resulta que los centauros cargaban un virus similar al coronavirus y resulta que los deja a una infección y además de una diarrea bastante de alto gasto, por no decir otro tema. Entonces, comenzaron a tener unas guerras. Los centauros decidieron prepararse, decidieron comprar máquinas, metralletas automáticas. Los unicornios eran mágicos, decidieron hacerse un cruce con los Pegasus y comenzar a tener alas. Comenzó la guerra que duró más o menos unos 5 años porque entre centauros y seres míticos siempre ha sido complicado morirse un poco. Pero finalmente un unicornio y un centauro se enamoraron en medio de la discusión y se quisieron tanto que tuvieron una familia con centauros y unicornios, que los centauros salían con un cuerno, y no porque le pusieran cachos la novia, sino realmente porque realmente ellos, en medio de esa quimera que eran así. Se casaron, vivieron felices y deben de tener la guerra y mostraron el amor que tenían para hacia todo el mundo. Y de esa forma la guerra entre los unicornios y los centauros de 1867 se detuvo. Entonces, no tengan miedo de pensarse y dar buenos finales. También es bueno leer poesía, leer cuentos. Dentro del accionar de un cuentero, uno no es tan buen escritor, porque no somos escritores, somos cuenteros. Si usted quiere escribir, vaya a un taller de escritura, no hay lío, pero entre usted más lea cuentos, mejor preparado está para conseguir un cuento que le mueva las fibras, que le mueva su corazón, su alma, su cerebro, lo que usted crea. Y de esa forma usted podrá sentirse identificado, conectado y darse cuenta de que por ahí es, o qué tipo de cuentos le gusta contar. Puede ser de ciencia ficción, puede ser de terror, pueden ser de amor, pueden ser de lo que usted quiera. No hay límites. Entonces, la tarea del cuentero es, primero, saber cómo expresarse, saber que está contando un cuento, buscar algo que valga la pena ser contado y leer muchos, pero muchos cuentos. Eso me lo dice mucho mi profesora y realmente es cierto. Si no, le sirve para adaptar el cuento, mínimo le servirá como inspiración o para producir más ideas y utilizar el mejor lenguaje. Entonces, la última invitación es eso, hagan los ejercicios todos los días, durante un mes usted se va a dar cuenta que la diferencia es mejor que los adoplan, mejor que las... usted entre mejor dicción y mejor lenguaje tenga, se va a dar cuenta que va a tener una mejor expresión oral. Y eso sería todo, ojalá lo disfruten, ojalá se lo gocen, ojalá traten de leer cuentos, se arriesguen a contar sus propios cuentos. Inicialmente van a querer hacer memoria, sino usted mismo trate de adaptarlo con su propio lenguaje, juegue con él, vuélvalo ese cuento tan suyo que usted pueda contarlo cuando quiera. Dentro de las dinámicas de que uno tiene como ser humano, uno tiene la palabra, ese es el mayor superpoder que uno logra tener, más allá de las cosas que se le pueden ocurrir.
La palabra en el ser humano nos define como, nos da mucho de humanidad, nos ayuda mucho a humanar nuestras acciones. Son las formas, no importa si somos sordomudos, ciegos, es lo que nos hace tener en común. Tenemos palabra, podemos ser escuchados, podemos entenderlas. Entonces el superpoder que ustedes tienen, su mayor herramienta para la vida en general, para lo que quieran, va a ser la palabra. Entonces ese es el valor que ustedes deben tener de la palabra. La palabra tiene muchas cosas bonitas, muchas cosas bellas, muchas cosas ofensivas, muchas cosas académicas. La palabra le va a servir para todo. Entonces, si usted logra comprender la palabra y la vuelve su amiga, la vuelve su herramienta, especialmente en un mundo donde le cuesta mucho hablar en público, va a ser su mejor aliado para todo, para las necesidades que se le presenten en la vida. Entonces, la palabra es el mayor superpoder que tiene cualquier ser humano. Y eso es muy importante para que ustedes tengan en cuenta. Más allá de, y con la palabra pueden soñar, pueden ir a sitios donde ustedes nunca van a creer que van a estar, pueden llevar gente, pueden hacer que reaccionen a través de sus palabras. Entonces, ese es el superpoder más invaluable que tengo y que tienen ustedes también y que tenemos todos como humanidad. Entonces, recuerden sus palabras y cómo las usan. Hay un paquete escrito dentro del taller que es importante que lean. No es fundamental, pero sí sirve como complemento, que es un decálogo de Cortázar de cómo se arman los cuentos, de cómo se escriben los cuentos. Son 10 pasos, dura 3 páginas, tampoco se van a desvivir, tampoco va a ser un ensayo, tampoco va a ser una tesis, tampoco son 100 años de soledad, son 3 paginitas sencillitas, se la disfrutan. Si no tienen alguna palabra, buscan en un diccionario y es muy sencillo. Y me parece que son fundamentales y mucho de lo que él dice y lo que él escribe, estoy de acuerdo con él. Entonces, léanlo y además va a ir un anexo que es los cuentos en verso para el ejercicio de leer un fragmentico de versos para mirar los ejercicios de vocalización y calentamiento de voz. Eh, y adicionalmente, una página como un grupo de palabras, objetos y lugares que van a servirles para armar sus propios cuentos e improvisar historias. Bueno, espero que hayan disfrutado el taller. Aquí me cogió a oscuras, se fue atardeciendo, pero disfruten, aprendan, lean mucho. Recuerden, un buen cuentero que tiene que leer muchos cuentos y ojalá lo hayan disfrutado. Ojalá lo practiquen, ojalá lo pongan en práctica y espero que estén muy bien. Espero que se logren desinhibir, que logren utilizar todo esto como para expresar todo lo que ustedes desean. Principalmente todos esos ejercicios se ven muy aparte, pero cuando lo vayan al momento de contar, se van a dar cuenta que hace la diferencia. Entonces no tengan miedo de contar, no tengan miedo de contar sus historias, las que los mueven, convertir sus anécdotas en cuentos, transportar a la gente a otros sitios donde ustedes no esperarían ver otras reacciones. Entonces sean felices, eh, que es a lo que venimos. ¿Listo? Y hasta luego. Mi nombre es José Luis Barliza, soy cuentero, soy estudiante de medicina y espero que les haya servido. Muchas gracias.